apagues nunca el alma, que el amor llama y te renovará. Ser una balconada, pasión, entrega, total intensidad. Escuchar a este cantante en sus labios, tus letras, que son mágicas, soñadoras, que llegan al pura alma, nunca mejor dicho. Bueno, son de mi dimensión mágica, de mi dimensión, ya sabes, bueno, creo que terminadas están como 1000, pero habré escrito como 3000 o 4000, sobre todo en épocas muy introspectivas, cuando estaba cuidando a mi madre, cuando en épocas de transición, ahora mismo, cuando he estado convaleciente, también he escrito otro pilón. Es decir, para mí es de mucha facilidad, va asociada a los estados de ánimo, va vinculada a los ritmos y recorre todos los infinitos Carlos Villarrubia que soy, ¿no? A veces, la mayoría de los paisajes, es verdad, la mayoría parten de querencias o vivencias o de algo que me ha tocado claramente el corazón, pero sobre todo son esos presentimientos, esos mapas de presentimientos, esas geografías de los estados de ánimo que me hace colocar los textos sobre estructuras de samba, de rock and roll, de pop, de infinitos lugares, ¿no? Son tantas las voces que han cantado de tantas edades que para mí sigue siendo un milagro. La primera vez que escuché una canción en público, que fue Chica de Papel, creo que fue Chica de Papel, en un supermercado, me quedé alucinado, porque esas palabras las había escrito yo, ¿no? Las había escrito yo, y estaban sonando por lo que se llamaba entonces hilo musical, ¿no? Sí, luego las he escuchado en el metro, las he escuchado en los ascensores, las he escuchado en las listas de Spotify, las he escuchado en montones de voces, ¿no? Que las han cantado y que las siguen cantando, incorporando a su repertorio. Bueno, es muy mágico, es abrir esas puertas. Chica de Papel te la cantó Hilario Camacho, ¿puede ser? Chica de Papel, sí, Hilario Camacho, ¿no? También Fernando Sancho hizo una versión en teclados. Chica de Papel es una canción que incluso el diario El País, la puso como otra de las 10 canciones esenciales del gran cantautor Hilario Camacho, escrita citándome también, y Santiago Alcanta en Radio 3 lo ha programado muchísimas veces. Composición y letrista. Composición y letrista, los lyrics, se nos llama como autores de lyrics, ¿no? Chica de Papel. Es una historia real. Chica de Papel es una novia que fue portada en Personas e Interview, de esa época primera de Madrid, de la época Fleming, y que cuando realmente la tenías entre tus brazos, pasabas de ser espectador, la cámara se disparaba hacia la piel, ¿no? Como dices, muy sensual, pero es muy elegante la canción. Tanto la forma de cantar, es un erotismo muy elegante. Y como dice Chica de Papel, hoy no eres un sueño, el tacto de tu piel vibra entre mis dedos, ¿no? En tu teatro solo fui espectador, ahora abandono la butaca y me sumo a la función, ¿no? Entonces sí, eso fue para parte de la propia vida, de esos lujos que te da la vida, de cómo el cuerpo se transforma en alma y se transforma en amor, ¿no? Porque yo nunca he sido un ser sexual, he sido un ser amoroso, ¿no? Un ser amoroso. Sí. Entonces ¿Qué tema más recuerdas? Que bueno, tienes 3000 canciones, sí, pero dime otra que te venga al alma. Muchísima, por ejemplo, Alma de Bolero, que canta Chago Melián, o Estrella de Mar, que canta Lucrecia, o de estas nuevas que hemos hecho con la ayuda de inteligencia artificial en los arreglos, como Eres Universo, o Maravilla, que he hecho con Carmen Bonafón, o Huracán Rosario, que he hecho con mi amiga Virginia Sofía, en fin, o El Siempre Confidente, que canta la francesa guapísima Lola Marua. En fin, infinitas canciones, muchísimas en muchísimas voces de diferentes épocas. Martirio, Tierra de Fuego, que es todo un himno. Muchísimas canciones, cada una con sus estados de ánimo y sus matices, ¿no? Siempre con una vivencia, partiendo, siempre o recordando a lo mejor cuando ya ha acabado esa historia de amor o esa vivencia o ese paisaje que has vivido, con el tiempo, como pasa a Alma de Bolero, ¿no? Que es una historia de amor entre un hombre mayor y una chica joven, que se hizo un videoclip por Antena 3 también, que está colgado en YouTube. Y son historias reales del amor, ¿no? Le vuelve a recordar a su primer amor. La escribí con el canadiense Michel Conte,
Y ese sí que ha sido, tenía un montón de versiones. Tiene una versión hispana con el trío Guayaki, con Guayaki 3, tiene otra con la banda Caliente Tropical, tiene otra con la Orquesta Sinfónica de Tenerife, tiene muchísimos. Y eso creo que lo conté una vez, viví el espectáculo de esas orquestas de verbena que tocaron esa canción, la orquesta creo que era Superfama, no quiero recordar, además cerca de mi barrio, y dijeron, un artista, una canción de un latina, tal, alma de bolera, tío. Yo me acerqué luego al final, digo, soy el autor. Pues mira, te voy a poner una que te va a gustar escuchar. A ver, ¿cuál es? Respira el compás de la pasión. Eso me suena a Tierra de Fuego, ¿no? Tierra de Fuego, sí, señor. Sí, una canción muy, muy especial. Muy especial porque Martirio ha sido mucho en mi vida, en muchos, bueno, digamos que ha sido mucho intensamente, emocionalmente, en muchas dimensiones. Y en esa época escribimos, principios de los 90 escribimos esta canción que con Kiko Veneno y Javier Ruibal en la música, y que es cálida, pasional como era ella, como yo soy también, y diciendo que el horno está en la calle, que la vida está en la calle, y que en esta tierra, la nuestra, la latina, caliente, tanto cantábrica, mediterránea, atlántica, le pedimos a las estrellas, esta yo creo que es una frase muy conseguida, le pedimos a las estrellas cada noche lo que queremos, ¿no? Uh-huh. ¿Y Alma de Bolero, quién dices que? Chago Melián, la cantó Chago Melián. Era la versión más conocida, y un videoclip además, ¿no? Un videoclip que lo verás. Además que Chago Melián fue invitado aquí, le hicimos una entrevista, sí, que es pintor y, bueno, todo un rey. Sería como el equivalente a un Lluís Llach, de otra manera, en Canarias. Y esa canción la ha versionado muchísimas cosas. Luego me contó que hay más versiones que yo desconocía, de Víctor Reyes, la Tropical, sí, de Banda Caliente, pero la original es esa que tiene el videoclip con la modelo guapísima allí por la punta de Hidalgo, por el norte, por cerca de donde él vive. Por donde él vive en Canarias. Canarias, claro, tan importante en mi vida por muchas cosas. Y sobre todo porque es una tierra en la que físicamente he estado muy poco tiempo, pero que he colaborado con un montón de artistas canarios. Si hago la referencia sería Úrsula Green, Teddy Bautista, Armas Marcelo, Tomás Pacheco, José Manuel Llanes, Domingo Vega, Belsel Rodríguez, Claudia Álamo, Cristo Barbuzano, qué sé yo, pero no solo estoy hablando de músicos, sino de pintores, Mose González ahora. Es una de esas tierras que es como si fueras, ¿no? Como si fueras de ella, ¿no? La primera vez que aterrizo en esa antes había aterrizado en el corazón de una que yo me sé, de Canarias, pero justo, es que además la noche anterior había estado con ella, sí, y a la mañana siguiente me manda casi como un castigo mi antiguo jefe Luis Cabo Teixeira, sí, hacer durante un mes y medio a todo Canarias el programa, el documental La Voz de los Piratas, y puedo conocer Canarias de punta a cabo, recorriéndola en casi todas sus islas, sí, Lanzarote, La Palma, Tenerife, durante mes y medio para escribir ese guión. Y a partir de entonces ya hubo esa conexión que ya luego continuó con Teddy Bautista, José Manuel Llanes, con Pacheco, y que nos fue enlazando a algo muy especial, ¿no?, que tengo con Canarias. Es que hasta se han hecho estampitas con mis textos. Yo hice con Melqui Macandar, un personaje muy curioso, una especie de gurú extraño que se cambió de nombre, un compositor de musical, el extraordinario canadiense, con el que hice un montón de canciones. Me dice, Carlos, quiero hacer una cantata para María de Candelaria. Vale, que la va a hacer Cristo Barbuzano, que ahora es conocida actriz, Cristo Barbuzano, y otro chaval de allá, y él la dirigía con un coro tal. Y la estrenaron en la iglesia de la Candelaria, por el Día de la Candelaria. Bueno, años después va alguien a la tienda de artículos religiosos, de esas que venden estampitas, y dice, oye, he comprado unas estampitas de la Virgen Candelaria, y he leído un texto que me parece que como si lo hubieras escrito tú. Digo, mándame la WhatsApp, mándame la foto. Y que así lo vea yo. Digo, claro. ¡es el mío! Es el tuyo, madre mía. Claro, yo le llamé al hombre, el hombre estaba acongojado. Digo, este me va a denunciar. Digo, no, me va usted a mandar, me va a hacer unas estampitas, porque esto ya es lo máxima conquista. He llegado al mundo religioso. Hombre, te digo, sí. Es una cantata muy bonita, es un homenaje a la mujer en general y a la mujer canaria, y a través de la figura de la María de Candelaria, ¿no? Y se estrenó, creo que fue el 93, 94, ahí en la iglesia de Candelaria, además.
Y claro, se ve que cogieron el texto y lo dieron como popular, ¿no? Lo dieron el texto popular, pero claro, hay unas construcciones que la persona que me conocía dice, me suena, esto te parece un estilo. Y entonces resulta que era mío. Y ahí tengo en casa, lo tengo como una colección, Hombre, unas estampitas es protectoras, la Candelaria. Hombre, tiene que proteger después de que estabas en todos los Tengo que proteger porque ya sabes que soy muy fronterizo. Mi vida ha cambiado en el último año muchísimo. Soy otra persona, quizá la que estaba dentro, ¿no? Más... La que se estaba protegiendo. Sí, la está protegiendo. Es que con el tiempo yo he descubierto que todas estas cosas que me han pasado en el fondo ha sido también a través de una especie de sacrificio de dolor personal. También yo tenía que proteger. De hecho, alguna de las personas que me ha cuidado, de los amigos que me ha cuidado, me dijo ayer justo, ¿tú sabes que al cuidarte me has cuidado tú? Digo, esto le empiezo a tener una explicación, ¿eh? Totalmente. Empieza a tener una explicación, o sea, quiere decir que en el trato de la conversación, proporciona una paz, eso es evidente, proporciona una paz a la gente. Lo que pasa es que hay que dosificarlo por el resol emocional, ¿no? No, porque te la reabsorben toda, hay que tener cuidado. La cabeza acaba hecha polvico. Entonces, pero bueno, sí, de ahí ha nacido esa transfusión en el fondo para que yo sea más. Y ahora me encuentro a esta edad pues más activo que nunca, colaborando con muchísima gente. Lo único que también he descubierto el secreto de tener más tiempo para mí, entre los viajes y todo. Si estoy en un hotel, pues pasar más horas en el hotel, copiar menos e intentar ser menos empático y más, o sea, sí abierto y ayudar a la gente, pero más concentrado en lo que tengo que hacer porque es mucho trabajo intelectual y antes de que me vaya de mi embajada en esta tierra, me vaya a otro planeta, pues entonces ahora necesito mucho volcar todos esos contenidos. Es un montón de obra que hay que organizar y ordenar, ¿no? Tanto en libros como en canciones, como en muchos sitios. Pero mi maravilla es eso, es decir, hay montones de gente que te está pidiendo en diferentes direcciones las colaboraciones y notas también que produces una ayuda, un bienestar, que no es el bienestar del gurú, porque yo no quiero convencerle de nada, sino un poco a veces invitarles a que abran sus alas, a que abran también, como yo las abro, y que potencien su capacidad más emotiva, ¿no? El otro día me preguntaban, ¿Carlos Villarrubia es un Einstein? ¿Es ¿Te consideran un genio? Bueno... Porque en ese pequeño cerebrito, como dicen muchos, que todos tenemos la misma capacidad, ¿no? Pesa lo mismo el cerebro, más o menos, sí, bueno, un gramo arriba, un gramo abajo, pero todos vamos a ver, lo si mismo. nos dan un bosque, yo lo que sí he aprendido con el tiempo es hacerlo trabajar en simultáneo incluso cuando estoy durmiendo, ¿no? Es decir, digo que pongo todos mis Carlos a Villarrubia a trabajar y por tanto produce esa sensación simultánea de montones. Casi cada día hay en la red un contenido nuevo, no repetido, ¿no? O bien lo que han subido de la conferencia en Palencia, o bien la entrevista en un sitio, o bien un capítulo de uno de los programas, o bien una de las conexiones de las muchas emisoras con las que colaboro. Pues, sí, porque colaboras en muchas emisoras, sí, por ejemplo, ahora mismo, yo que en sé, Cultura Radio, por en ejemplo, también Metropolitan está, Murcia, en LG Medios Madrid, en Radio Tropical Corazón ahora en Madrid, en Radio Intercontinental, en el canal 33 TV de Madrid también. Yo que sé, en los montones de sitios que te llaman, ¿no? Es que no paras. Más luego las entrevistas que te ¿Te has hacen, dado ¿no? cuenta que no paras? Bueno, pero es mi forma de ser, de Sí, respirar. sí. Casi todo lo hago desde mi cama nave, ¿eh? Desde mi Pero oficina. otra cosa que tengo que decir es que aparte que lo hagas en tu cama nave, ahora mismo, que mucha gente pregunta, ¿eso está guionizado? No. No. Porque no. Carlos Villarrubia no necesita guión. No necesita Igual guión. que yo. Nosotros, No, porque es yo... una charla, Vamos a ver, esto no tiene mérito más que... No. Tú pones la conexión como si tuvieras en tu red, en los enchufes que tienes en tu casa, y lo pones en el enchufe del corazón. Entonces yo dejo fluir todo el corazón, salen todos los contenidos, podía estar escribiendo, hablando infinito hasta el cansancio físico, ¿vale? Entonces yo estoy constantemente con mis cuadernos, con cosas, estoy todo el día trabajando, e incluso cuando estoy durmiendo. Y busco sí espacios de soledad. Primera hora ir a una cafetería donde no hay nadie, me levanto pronto, a lo mejor estoy de noche y luego duermo por la tarde, en fin. Esas conexiones de ir haciendo y ahora intercalando también con los viajes, ¿no? Claro. Los viajes de presentaciones, de libros, de contacto. Bueno, es todo muy bonito. Y sobre todo ayudar, ya no son solo mis proyectos, sino que ayudo en silencio a muchos proyectos de mucha gente. Lo que yo pueda tener,
me lo ha dado la naturaleza. Entonces lo que me ha enseñado esta última época es que no tengo que esconderlo, tengo que sacarlo, porque a veces esto pasa un poco como el síndrome, algunos síndromes que hay cuando estás en la escuela, ¿no? Si exhibes unas cualidades muy excesivas, hay una marginación también, ¿no? Bueno, yo ahora acepto esa marginación, la agradezco y que no me la quiten. Ahí estamos. Prefiero ser un marginal como día de lujo. Ahora no es que no desprecie a nadie, ¿eh? Yo no desprecio a nadie. Pero ahora me siento a gusto, no quiero incluirme en la vida de la gente normal, que respeto mucho, pero es su vida. Y por alguna razón la naturaleza no ha querido que yo me incorpore a esas vías y que siga. Entonces, a partir de ahora, pues evidentemente viene una avalancha creativa producto de todo eso, producto de una, bueno, de como cuando es, como digo en una de las canciones estas que hice con Carmen, que es como en cascada crecerá mi amor de luna, en bola de nieve que al rodar todo lo suma, ¿no? Vas bajando bola de nieve monte abajo, va rodando todo lo suma. Te van saliendo las palabras en función de esas estructuras, te van saliendo de una forma natural. Todo fluye de forma natural si ocupas tu lugar. Yo creo que el gran error del ser humano es intentar ser otro, tener otro físico del que tiene, tener otra edad de la que tiene. Es decir, si tú te ocupas tu lugar dentro del puzzle maravilloso de la vida, es que hasta durmiendo te mueves. Porque no dejamos de estar viajando en una nave espacial, nos estamos moviendo, aunque estemos quietos. Es cierto. Técnicamente estamos moviendo, por muchos de los terraplenistas y todo eso, nos estamos moviendo y nuestra cabeza se mueve. Porque seguimos trabajando, el cerebro no para. Claro, el cerebro no para y no se cansa nunca. No. Lo saturamos y le damos contenidos insustanciales y le damos basuras, como si tomas muchos hamburguesas de estas de esto un día, pues puede tener gracia tomarla. Pero si tomas todos los días, acaba el hígado te lo acaba diciendo que no. ¿Qué va a ser que no? Entonces tú si estás sano, si no estás ya dependiente de la propia cabida basura, que también puede ser, y ya tú mismo expulsas esa situación, ¿no? Tú mismo expulsas esa cosa, ya tú mismo haces esa ecología emocional que tiene. Entonces se trata de expresarse emocionalmente, que es la forma de la seducción que no miente. Entonces llegas al corazón de la gente, si enamoras a la gente en el buen sentido de la palabra, porque se queda un buen recuerdo y quieren volver a escucharte, quieren volver a encontrarse contigo, les dejas un buen recuerdo, lo que se llamaba un buen sabor de boca, que se decía antes, ¿no? Sí, porque si te fijas, no hemos hecho ningún tipo de promoción de que volvíamos. Claro. Y como el que no quiere la cosa... Pues claro, pero si es que esto es muy sencillo. En el bolero que ahora está puliendo Tomás Repiso que hemos escrito, digo, la gente corre triste por la calle con el paso herido, son como viejos trenes de madera que han perdido el sitio, y si les hablas y les pides algo, solo te contestan con la distancia, con la moneda de la indiferencia. ¿Será que tienen hambre? Hambre de cariño, mucha hambre de cariño, como dice el estribillo. Entonces, claro, es el gran mal de la sociedad, hambre de cariño. Sí. Como le contaba a otra compañera tuya, Inma, él le decía lo de la empatía, decir, no, la empatía es algo un poco falso, no es querer ser simpático para todo el mundo, no tienes que ser simpático a todo el mundo, tienes que comprender y querer a los demás y dedicarle un tiempo a cada persona. No puedes tener un papel social de ser simpático con todo el mundo porque no le dedicas. Claro. O sea, al promover o predicar esa empatía, lo que estás haciendo es narcisismo contigo. Ay, mira qué guay soy, qué simpático soy, que quedo bien con todo el mundo. No, tú tienes que mojarte. Claro, cuando abres la puerta a conocer a un ser humano, es muchas sacudidas, como entrar en un tren de la bruja, que se llama, ¿no? Uh-huh. Incluso ese ser humano, sea de hombre o mujer, para mí me pasa mucho con las mujeres. Ya sabes, tengo muchas amigas, no es sexo, es amistad de conexión con es amor también, amistad es amor, claro. O sea, es amor, claro. Pero claro, te ves metida en lo que son sus profundidades emocionales. Te cuentan, porque claro, entonces a veces el contacto no es amable, tiene choques, tiene historias, pero es porque la gente se conoce y claro, no pasas de largo. La gente tienes que entrar en ella, tienes que pasar de largo, no puedes pasar de largo. No puedes decir, ay, mira qué guapa, tal, qué simpático. No puedes hacer el papel social. El papel social no sirve para nada. No sirve absolutamente para nada porque
más bien es una barrera protectora, un cristal opaco para ver a los demás y no verte a ti mismo, y no deja de ser narcisismo. Tienes que mojarte, tienes que volcarte en los otros. Ahora le decía a unos compañeros de la radio ahí en el taxi, que en la conexión que tuvimos, que me decía los secretos de comunicar, dice, es aventurarse a la idea de comprender a los demás, porque en esa idea de comprender a los demás a lo mejor empezamos a comprendernos a nosotros mismos, pero tienes que hacer ese esfuerzo de salir fuera de ti, de salir, de conocer a la persona, y tienes que mezclarte con ella y tienes que ver, claro, cuando alguien te quiere no te seduce, si lo que hace es mostrarte todas sus tensiones, y claro, si la quieres a esa persona no sales corriendo. No. Aguantas incluso porque a veces te coge pero para es porque te quiere, claro, porque te quiere, no es por delante más digo, oye, ayúdame, ocúpate de mí, ¿no? Entonces que es claro. Ocúpate de mí, que sí, recuerdo una balada que hice con Pepe Robles, ¿no? Trata de comprender que voy a luchar por ti. Mira cuánta gente va corriendo por la ciudad, se miran y no se ven, se huyen sin querer, pero no, yo me voy a ocupar de ti, ¿no? Qué bonito. Es que es profundo, ¿eh? Es que es a pura alma total. Claro, yo soy a pura alma. No es soy que tú eres a pura alma. alma. No soy de otra manera. Pues la gente sale corriendo. Pues sale corriendo todo el mundo. Cuando los ve, bueno, por eso tenemos tantos seguidores. Escuchémoslos, pero marchen. Claro, lo que pasa es que... Tienen miedos. Ocurre lo siguiente, sí, a mí me ha pasado incluso, claro, porque hay historias fronterizas... Claro, hay historias fronterizas entre el amor y la amistad muchas veces, ¿no? Que no porque eso brota de forma espontánea. Tampoco es que tú hagas ninguna estrategia de seducción ni nada, y te das cuenta que cuando tú profundizas demasiado se curan una herida pero salen corriendo, les da mucho miedo. A veces les gusta más quedarse con la herida. Digo, tú me has buscado para que yo te cure un poco, ¿no? La forma de curar, de que yo puedo curar a una persona en el sentido entrecomillado, es yo compartiendo la herida. Yo voy a dolerme, ¿no? A doler parte del dolor que esa persona tiene, ¿no? Lo cual es una función que a mí me puede provocar, pero esa tensión que me provoca a mí luego me produce un cansancio reparador. Sé qué es lo que tengo que hacer. Cuando huyo de eso, entonces recibo señales X enrevesadas de que no lo estoy haciendo bien. A mí a la tierra me han traído para esto, está claro, ¿no? Para ser compañía, para ser amor. No me puedo rebelar contra ese destino. Entonces, mientras tenga ese destino, no me tengo que preocupar ni de lo material, ni de los papeles, ni de nada. Sé que cuando haga algo así, que lo necesite, lo voy a tener. Algo que sea esencial para mí, no un capricho, ¿eh? ¿Tú no ves, Carlos Villarrubia, que en estas palabras tan profundas que me estás diciendo, levantas y provocas unas heridas de envidia de mucho cuidado? Lo siento, te lo tengo que decir, ¿eh? Pues sí, claro. Muchas heridas, pero heridas de envidia. Pero yo no tengo más remedio, que tengo que ser así. Pero esas heridas de envidia, yo me he equivocado, bueno, por timidez o lo que sea, en esconderlas, ¿no? Entonces, pero claro, muy mal hecho. Sí, claro, pero es que uno tiene que vivir con los demás, ¿sabes? O sea, sí. Claro, yo, al vivir contracorriente... es contraproducente. Claro, tienes que buscar puntos de apoyo y los demás te ven. Yo ahora cuando he estado he oído opiniones de los demás brutales contra mí, sí. Aprovechando esa situación, sin darse cuenta que yo en situación convaleciente soy más fuerte todavía. Claro. Se piensa que te debilitas más, y no saben que es cuando tú fortaleces. Entonces genera esa cosa porque de alguna forma la vida me ha puesto en situación convaleciente para refortalecerme y pulirme en algunas cosas. Que tenía que pulirme porque un torbellino. Pero sí, la envidia ha existido siempre, claro. Absurda, porque yo no he pretendido competir, ¿no? Compito nunca, y eso cuando no compites les irrita, ¿no? Yo aún comentaba la anécdota, que la puedo contar, de mi ex jefe, ya el pobrecito que desapareció y que luego fue amigo mío, pero que hizo una ceremonia de envidia espectacular cuando fue aquello que cogió un guión mío, reunió a todos los guionistas y al productor para ridiculizarme fuera. Mira cómo escribo ahora, claro, provocó la unión contraria, entre ellas la de Maite Rico, que ahora es directora
¿cómo se llama este? Claro, cuando haces Huffington, eso, lo que provocas es más simpatía hacia la persona. Que se llama Post, ¿no? Que estuvo en El Mundo también. Sí. Maite. Digo, pero si esto si nos da mis vueltas, claro, eso le produjo una rebelión tremenda. Quería provocar eso, ¿no? Quería provocar ir en contra todo de esto, provocó todo el mundo todo contrario. Lo contrario. Cuando me llevó también con la jefa, que era Pilar Mirón aquel entonces, para que no hiciéramos una cosa, lo mismo. Y luego ya todos en una comida, que creo que ya he contado alguna vez, pero la anécdota es buena, que nos daban unos vales de comida ahí en Pozuelo, en Prado del Rey. Y íbamos, diga, ¿qué haces este viernes, fin de semana, tal? Que él hacía producciones y por encargos de muchas cosas. Digo, bueno, pues mira, Luis, digo, me voy a Sevilla, cojo el avión, esta tarde me voy a Sevilla, estaba en Madrid, porque me han contratado para un vídeo, no sé qué rollo. Y entonces dice, ¿y por qué no me han contratado a mí? Digo, pero Luis, pero ya dirige los programas. Dije el sábado de noche, dije el otro, déjalo comer. Déjalo respirar un poquito. Mira, digo, pero qué malo eres. Digo, y claro, fue entonces la respuesta brutal, que luego me pidió perdón muchas veces. Diga, claro, es que en el fondo somos iguales, lo que pasa es que tú eres bohemio pobre y yo bohemio rico. Una crueldad tremenda. Total y absoluta. Pero que la crueldad le quemaba a él por dentro. Sí, claro, es que claro, el todo, que enfermaba, todo se deshizo, fíjate. el que enfermaba era él. Claro, no que tú. yo no creí, si lo admiraba, es un hombre con una carrera impresionante en pero televisión, con una carrera impresionante. No, pero tú fíjate, lo que él tenía estaba vacío. Claro, no, él era muy bueno, ¿eh? También No, era muy bueno. pero me refiero que podría ser el... No tenía lo que yo tengo. Ahí estamos, envidiaba. Y la primera vez y lo tengo que agradecer, la primera vez, porque claro, hay que hablar de los jefes y hay que hablar bien cuando hay que hablar. La primera vez que yo soy consciente, digamos, de esa creación espontánea que tengo, es cuando empezando a trabajar, iba a punto de empezar a trabajar en televisión con 22, 23 añitos, como guionista del famoso Usted Pregunta, que fuimos premio Ondas, y Puyal, que era el jefe, Joaquín María Puyal, conocidísimo de los medios de comunicación, vamos, y un talento impresionante, me lleva con todos los del periodista deportivo, porque la parte de la tele hacía los deportes en Radio Barcelona, conectaba por entonces con José María García, era el doctor Puyal en Super García, la hora cero, esa que hacían, ¿no? Hora 25, no sé qué hacían. Sí. Y yo a veces íbamos a buscarlo allí a Radio Barcelona a última hora para salir luego a tomar copas con él. Y me lleva con toda la banda de periodistas deportivos y algunos de Radio Barcelona, que eran Castillo Rovira, algunos muertos ya, Casanovas, Andrés Struels, etcétera, a una cena que era el Botafumeiro, sí puede ser el Botafumeiro, un gallego que hay ahí por la parte de arriba. Y claro, a la mañana siguiente... Claro, yo empiezo a hablar, me empieza a contestar, yo no soy consciente, yo hablo normal. A la mañana siguiente me llama, dice, Carlangas, dice que me llama Carlangas. Dice, Carlangas, los has dejado alucinados, tío, ¿qué te has tomado? Tú tienes algo que él no tiene. Es trippy. Claro. No, pero cuidado, es decir, Joaquín María Puyal nunca fue envidioso. Nunca. No. Nunca. Todo lo contrario. Él, bueno, hizo algunas deslealtades, pero más estratégicas, ¿no? Pero tú eres algo innato, viene contigo, sí, con tu paquete. Y eso claro, se nace, no se hace. Claro, te lo sí, digo. eso, bueno, la primera persona que me lo dice con mucha solvencia es Antonio Gala en una entrevista, ¿no? Entonces, claro, cuando yo llego no a donde vivió al final, en el chalet ni en la fundación, sino en un piso que tenía, era el año 79, yo tendría como 23, 24 años, la calle Darro, que estaba cerca del Bernabéu, yo llevo el micrófono y un pequeño cuestionario, y me dice, apaga el micrófono, deja el cuestionario. Dice, vamos a hablar porque es un espectáculo escucharte. Dice, me lo dices tú a mí. Me lo dices tú a mí. Imagínate. Me dices tú a mí. Claro, ¿qué pasa? Que cuando he encontrado gente de mucho nivel, a la que he de estar agradecido, que no tienen por qué tener envidia. No, en absoluto. Porque ellos tienen su propio mundo. Y cuando he colaborado con ellos, siempre recuerdo esas frases que me han potenciado mucho en privado. La del propio Joaquín Sabina, que nos ponemos a hacer. Coincidimos en el disco de Hilario, Hilario Camacho, Subir, haciendo letras uno con otro, uno unas, uno otro, pero nos veíamos mucho. Y me dice, Carlos, dice, Morín me ha dicho que tiene unas colecciones de canciones de Madrid, ¿por qué no hacemos y escribimos un libro juntos, hablando de los autores y las canciones? Digo, pues buena idea. Dice, venga, pues nos reunimos todas las tardes en mi casa, ahí en Tabernilla, y a la quinta o sexta... Digo, tío, me dice el tío, yo no tengo tu nivel. No tengo tu nivel. Te dice el tío, no tiene tu nivel, ¿eh? Sí, sí. Entonces, y claro,
con admiración como yo le tengo a él, Claro. porque es un genio en su historia. Y entonces cuando te encuentras esa gente, recuerdo a Juan Pardo que venía a casa de Ginés Liébana, dice, ¿qué está el brujo? Y voy ahí que voy a escucharlo. Dice, además me llevaba los discos promocionales antes de Para que tú los salieran, escucharas. para que los tocara, para que los escuchara. Mira. Y eso dice, joder, tío, porque dice, cuando viniste a buscar Aravaca, luego ya fue a vivir a Boadilla, dice, ¿te acuerdas que te di el disco promocional de Bravo por la Música? Del LP Bravo por la Música. Sí. Y vendí casi 1 millón de discos en todo el mundo de eso. O sea, Entonces digo, tienes el talismán. Sí, eres un talismán. Digo, bueno, lo has vendido porque eran unos temazos, digo, mío, era un discazo, ¿no? Entonces era un disco impresionante, además muy futurista y con éxito en muchos países del mundo, etcétera. Ya había tenido éxito con No Me Hables, que es una canción que ahora viralizada, la bailan en Indonesia, la bailan en todos los sitios. Sí, en todos los lados. En todos los sitios hacen los shorts esos de esto. Bueno, pero quiere decir que cuando te encuentras con gente con ese talento, Alberto Cortés, que lo conté una vez, yo voy a entrevistarlo ahí a la agencia F, la calle Espronceda de Madrid, voy a entrevistarlo, dice, me tira el cuaderno, dice, ¿pero tú qué haces preguntando? Escribe tú, ¿qué haces preguntando a los demás? Claro, Dice el tío, claro. ¿Pero qué haces tú? Pero si te fijas, las personas... Pero todos estos ni un átomo de envidia, ¿eh? Nada. Porque no No, tienen no, 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 necesidad. no. En Son absoluto. unos talentos impresionantes. Por eso digo que hay, Claro. hay personajes maravillosos que se han cruzado en tu vida, Sí. que porque saben estar Sí, por la vida. sí, Es que hay luego que decirlo todo. yo he de recordarlos y siempre que a veces no los nombro, he nombrado a veces varios de estos, pero por ejemplo Antonio Tapies, con el cariño que me trató, fíjate que él era de un estilo, pero me regaló un dibujo que tengo en casa, pero que no entren a robar. No sabéis dónde vive. Os digo dónde vive, mira, Sí. vive en Masnou. Ir a buscar al Masnou, allí en Ocata. Y luego me regaló también el goce dedicado, pero lo bueno es que me llevó a su casa a comer, a estar allí con la familia y le encantaba hablar conmigo, como Ricardo Bofill también, que aún lo vi. Sí. Coincidí en una cola del AVE ya cuando estaba enfermito, un poco antes de morir, que lo pasábamos muy bien hablando y ver que ese estímulo, el estímulo de la inteligencia, ¿no? De buscarte, porque ahí no hay competencia ninguna. No. Es aprender, se va intercambiando. ¿Y qué te parece esto? ¿Y cómo lo ves? Esto, lo otro, lo otro. Pero es que digo que en el mundo hay de todo y gracias a Dios hay un apartado de personas que están amobladas, que tienen un recorrido de la vida, que son personas que, bueno, que son genios, o sea, cada uno en Ahí su escala, que son genios. Claro. Entonces, la persona que es genio no tiene, como recuerdo los con No. Paco Umbral, que no hemos hecho, pero sí hemos estado hablando muchísimo, o con Fernando Sánchez Dragó, o con la propia Martirio, con Lucrecia también, que nos hemos pasado, que es un genio, a su manera es un genio, y nos hemos pasado siempre muy divertido, y haciendo las cosas. Es decir, cuando ves una persona que no entra en competencia contigo. No, yo lo que digo es que las personas estimulante. que están amobladas y están seguras de sí mismas no tienen envidias. Claro, yo recuerdo, por ejemplo, otro talentazo de un mundo mucho más crepuscular como Manolo Tena, uno de los mejores autores y letristas. Nos pegábamos unas rondas que yo no podía aguantar, claro, porque le daba al alcohol con más contundencia que yo. Y a lo mejor cogíamos en la trasera del bar de la cadena SER de la Gran Vía y acabábamos en Lavapiés, pero ahora hablando de cómo escribir las canciones, de las imágenes poéticas, de todo. Ese respeto de comunicación, ¿no?, que tiene la Muy gente. bien. Y lo que ellos llaman, muchas veces me han invitado a mitad para, como decía Lucía Bosé, es que para disfrutar de ti, para disfrutarte como quien se compra. Digo, vale. Claro. Sí, querían que durmieran en sus casas. Nada malo, Porque nada dejabas malo. energía positiva. Nada malo, o sea, quiere decir Porque que no. eres un ente con energía positiva. Claro, entonces no ha habido nunca. Recuerdo Tino Casal también, que me quería regalar al final una chaqueta que había hecho con que era buen modista, con unas cortinas, ¿sabes? Es que era Hacía bueno chaquetas como diseñador, ¿eh? Muy buenísimo. Era buenísimo. Y era Tino. un talento Talentazo de total. esto. Pues era un encanto hablar con él, ¿no? Entonces toda esa comunicación con la gente, que no entras en competencia. No quiero olvidarme de Vicente Núñez, ya fallecido, que era del grupo Cántico, uno de quizá tan bueno como Gala o Ginés, que ese le gustaba hacer conferencias conmigo en plan espectáculo. Lanzaba una palabra, Sí. como un diálogo, entonces empezaba, hicimos una en el Centro Cultural de la Villa de Madrid, espectacular, y una en la Bodegas Campos de Córdoba, espectacular, que se quedó la gente aplaudiendo porque, claro, estar a la altura de Vicente era tremendo, tenía un demonio del lenguaje extraordinario. Y claro, son estímulos, ¿no? Estímulos en todas las direcciones
con gente con la que has podido colaborar, con Teo Cardalda, con mucha más gente, en la que no entras en competencia. Cuanto la gente es más inteligente, más sensible, incluso más bella, las mujeres, no tienen ningún problema, te aceptan, te quieren, te aman, te cuidan de una forma esencial, te dan seguridad en las inseguridades que puedas tener, como Claro. tú se las das a ellos o a ellas. Y digamos, cuando hay talento, la colaboración es fluida. El problema es que si la envidia, evidentemente, es mucha, los celos, la envidia, pero claro, yo que he tenido que esconderme muchas veces, yo no puedo pedir perdón por lo que soy, tampoco lo puede pedir el jugador de baloncesto o el otro que remata el balón, ¿no? ¿Entiendes? No. Cada uno tiene sus cualidades. Yo no le voy a quitar las cualidades a nadie. Más bien estimulo y siempre hablo bien, intento estimular lo que veo de cualidad en los demás. Pero ahora sí, ahora ya es una etapa, ya uno es viejecito, entonces puedes permitirte un poco y ya te has ganado el respeto porque has aguantado todo eso. Entonces ahora sí que hay un reconocimiento, es evidente que hay un reconocimiento. Porque, bueno, yo lo que sí tengo es un pensamiento, ritmo, una creación espontánea, que no necesito preparación, va saliendo de forma Pero tú natural. creas en las 24 horas del día. Claro, sí, claro. Forma parte de mi ser, de mi respirar, Sí, sí. sí. Entonces, para bien o para mal, es así. Entonces, Para bien, siempre para entonces bien. eso forma parte de mi respirar. Lo que tengo que buscar es un equilibrio entre cuerpo y pensamiento, porque claro, el cuerpo lo traqueteas mucho con todo eso. Y buscar espacios para que muchas veces te quedas con una contractura entonces lo que me aplico, pues cojo una mantita eléctrica, como los viejecitos, me pongo aquí una mantita. O sea, Sí, porque sí. el cuerpo lo sometes a un Estrés. a un que tren es que muy no. fuerte. Y aguanta, pero claro, lo paga. Entonces hay mucho cansancio, pero como ya he conseguido mi oficina con Sí, tu la cama nave, Eso, la cama cama nave. nave, que es fantástica, entonces la tengo siempre muy limpita. Cuando viene Verónica, que es la que me ayuda en casa, decir... Verónica, ya me enteré que se llama Verónica. Sí, Verónica. Ya vas siguiendo los nombres. Verónica, entonces, la verdad es que me ayudó mucho también en la convalecencia, pero sobre todo me deja todo muy limpito, muy bien preparado. Y ya, incluso ya estando ella, ya me meto, digo, pues Verónica, ¿no? Ya me meto en la oficina. Entonces, Y ella ya sabe que ya estás en la oficina. Sí, no hay confianza, ese era el problema. Y Carlos, después de estos pasajes tan bonitos, los cuales hemos vivido tú y yo, ¿qué opinas? Porque ahora mismo, fíjate, en esta semana, el tiempo está, dicen febrerillo loco, ¿no? Febrerillo loco. Ha pasado otras veces. Ha pasado otras veces, Sí, o sea, sí. que no es algo que se repita ahora casualmente. No, es probable, evidentemente si se nota, llámalo cambio climático, ya evolución climática, sí existe, claro. Pero ya con los años que tengo he visto varias cosas, ¿eh? Aquí la gente yo era muy pequeñito, hubo las riadas del Vallés, ¿no? Sí, hombre, las riadas del Vallés. Hubo la gran nevada, la nevada 66, más 65. espectacular que mi padre me llevaba encima del hombro en el 62-63. ¿En Barcelona? Sí. ¿Barcelona toda nevada? Sí. ¿Hasta la playa, hasta el mar? No, se esquiaba Sí, en el Paseo de Gracia. Exactamente, Sí, y sí, bajaba se la esquiaba en el gente. Paseo de Gracia. Y en la avenida Miraflores del barrio de la Florida, recuerdo los chavales haciendo muñecos de nieve, porque ahí creció, no te diré que 2 metros o más. Poco o sea, faltó, era espectacular. Ya no funcionaban los autobuses y por entonces acababan de tener mis tíos, los que vinieron de trabajar de América, de Estados Unidos, la primera niña y mi prima, y entonces nos ayudamos y mi padre me llevó por el puente famoso de la Torrasa Sí. hasta la Florida caminando. He cogido, ¿eh? Porque no podía, no había nada, no había procedimiento de transporte, había que ir por los caminitos que habían abierto, porque sí fue espectacular, la mejor nevada que he visto en mi vida. Y yo la pregunta que te hago, que supongo que tú opinarás lo mismo que yo, se construye mucho y le quitamos sitio donde antes corría lógicamente Bueno, el agua. eso ya es de pura lógica, eso ha pasado. Por eso ahora hay más ya tenemos inundaciones. muchos episodios como el famoso parking, el camping, ¿no? ¿Te acordarás? Bueno, las riadas en el País Valenciano han sido comunes durante un siglo, ¿no? Aquí en Cataluña, ¿qué te voy a contar, no? La Maresma, siempre. Maresma. Bueno, todas las rieras las han luego, cerrado. Luego y la parte de Tarragona, recuerdo Calafell y todo eso, siempre se cogía y se ponía esa historia. Y los coches se iban para el mar. No hay especial novedad. Lo que sí es cierto, evidentemente, es que nosotros tenemos un diálogo un poco mal construido con la naturaleza, ¿no? Un diálogo mal construido con la naturaleza, porque primero estamos concentrando la población
en espacios muy reducidos. Ahí estamos. Tenemos muchos espacios libres, habría que un poco equilibrar todo eso. Pero bueno, también has de pensar que tenemos que producir alimentos y energía para mucha gente. Entonces el equilibrio es siempre muy difícil. O sea, si tú quieres dar de comer a mucha gente, evidentemente no te puedes plantear un ecologismo muy radical. No. Si tú quieres dar climatización al mundo, pues a veces tienes que usar energías que no son muy recomendables. Es decir, todo ese mundo ideal es muy propio para gente que tiene muchos medios y es, digamos, una dirección a la que hay que caminar. Pero ahora hay que complementarla con otro tipo de energías porque si no, no tenemos para comer, ¿eh? Bueno, Y además, como estamos muy poco preparados, fíjate lo que pasa, lo que ha pasado estos días y demás, es decir, todo lo vimos como un apocalipsis y cuando nos protegen, encima rechazamos que dice, uy, hay demasiada protección, demasiada alerta. ¿En qué quedamos? yo no lo entiendo eso. ¿En qué quedamos? ¿No quieres que te protejan? ¿No ¿O quieres no? que te protejan? Ahí estamos. Claro, no te puedes hacer una protección a la carta de cada persona. No. Mira, hoy protégeme hasta las 2 del mediodía. Si tú quieres perimetrar una ciudad o una urbanización, tendrás que perimetrar. A lo mejor en tu casa no han caído los árboles, pero en la otra sí. En los sitios donde vives tú han caído un montón. Buah, O sea, quiere decir que y no muchísimos. solo si no he visto en las noticias que además faltaba el tendido eléctrico en algún sitio. Sí. Entonces quiere decir que a alguno no les llega. Dice, a mí no me ha llegado. Digo, bueno, pues, Y sí, tuvieron que claro. poner 2 generadores. Porque Pero uno claro, no llega bastante. pero vamos a ver, habrá otra gente que lo necesita. Claro. O sea, se ha perdido un poco la esencia de lo colectivo. Sin la colaboración, que es un poco la proyección de la estructura familiar. Nosotros como mamíferos sin familia no somos nada. No. O sea, es decir, la familia que corresponde a la de la sangre, que aunque nos peleemos con ella, pero y luego la que es la de los amigos y las conexiones. Sí, la que vamos adquiriendo Así hemos con la crecido. Si a vida. esto le añades a la especie el área geográfica y las culturas de las que procedemos, nosotros no estamos en el rollo de la meditación, ni en el curso del taller, ni romper las constelaciones familiares. No, señor, no, nosotros no tenemos que romper, no tenemos que liberarlo genéticamente de nada, tenemos que zambullirnos en nuestra genética, ahí está nuestra fuerza. ¿Qué le pasa a los árboles cuando han caído ahora con allí? Que muchos de ellos no tienen consistencia en las raíces. Claro. Las personas caemos igual, tenemos que esas raíces. Lo que se hacen todas estas modernas teorías es cortarnos las raíces. ¿Sabes por qué? Porque en el fondo No les persiguen interesa. captarnos para estructuras, en el fondo, Piramidales. sectarias y piramidales. Totalmente. Claro, esto es lo que es. Este es un poco lo que es el truquillo, ¿no? Sí. Y estamos cogiendo desde hacía muchos años, y tú lo sabes, exportamos mucho de fuera cosas que realmente no funcionan. Bueno, importamos, eso- dice, importamos de fuera. Sí, nosotros exportamos. No, perdón, me he confundido. Ah, sí. Nosotros exportamos nuestra forma de vivir, Sí. les gusta, pero luego nosotros importamos lo que realmente no nos serviría Pues has para dado nada. La clave, no había caído en la imagen, pero es muy clara, está muy bien montada la imagen, porque fíjate, vienen a vernos porque les gusta nuestra manera de Exacto. vivir. Y nosotros nos alejamos de nuestra manera de vivir. Ahí estamos. ¿Por qué? ¿Qué tenemos que tener de envidia al vecino que No, haga mejor es decir, que cada nosotros? uno es como es, pero nosotros, yo Correcto. cuando veo que si se apuntan a los lamas, que si no sé qué, digo, pero si nosotros tenemos el misticismo de San Juan de la Cruz, Santa Teresa o Ramón Llull, que es un misticismo activo, es batallador, no es contemplativo. Nosotros somos acción. Totalmente. Ellos son acción a través de la pasividad, pero nosotros somos acción. Porque nosotros sabemos, como latinos, no estoy hablando de latinos de los ritmos, No, sino no. latinos de cultura latina, nosotros sabemos que el secreto está, como digo en la canción Tierra de Fuego, con Martirio, en la calle, el horno está en la calle, el pan se cuece en la calle. Ahí estamos. Entonces, todos nuestros problemas desaparecen, te lo dice uno que pasa muchas horas solo, pero yo salgo curativamente a la calle, salgo a primera hora, si me levanto a las 6 o las 7, me doy la primera ducha y bajo a la cafetería, porque ahí me encuentro con uno, el que va a trabajar, los que cortan, los de la jardinería, las de esto, y yo estoy escribiendo ahí, el que abre la tienda, el del mercado, no tiene nada que ver con mi trabajo, pero me estoy cruzando con la calle. Y eso me produce un ensanchamiento, una oxigenación. Luego ya vuelvo otra vez a mi claustro, ¿no? Y así hago en las diferentes Y vas historias. enriqueciéndote cada día porque la calle cada día te enseña algo nuevo. Claro. Y es lo que la gente no acaba de Pero entender. es por lo que nos vienen a buscar. Cuando Claro. Gerald Brennan, de los viajeros, los famosos viajeros románticos, descubre las Alpujarras y escribe ese libro tan precioso al sur de Granada, todos los medio hippies fueron allá.
Sí. a vivir. Y Así. nosotros nos vamos de Exacto. Granada. ¿Qué es lo que no entiendo? Eh, ¿Qué es lloramos. lo que les pasa? Digo Granada al simbólicamente. ciudadano? Sí, pero Bueno, ¿qué le vamos a ver. pasa al ciudadano? Nosotros hemos tenido un de trato, España? los que yo al menos cantidad de veranos que he pasado en la infancia en relación con los animales, con los perros, con los gatos, con los lobos incluso, con las vacas, con todo el mundo, amamos a los animales de base, pero no los metemos en casa como animales de compañía, salvo que tengan una función específica para un invidente, para alguien con alguna minusvalía, carencia, para alguien de eso. Pero no los humanizamos, porque no es querer a los animales humanizarlos. No. Eso en Cuando Inglaterra- los quieres, cuando los has visto, porque yo he pasado Sí. muchos veranos y ahora cuando puedo me escapo para allá también, y veo al mastín, al tigre, o veo al perro que te reconoce y libre, él decide cuando se acerca, o a la vaca, ¿no? Recuerdo cómo tratabas a la vaca, que no le podías acariciarla, era cuando ella quería llamarla, o le ponías un cuenco de sal, porque van locas por el sal, Sí, se les la forma encanta. de esta, entonces venían y lamían Se y a partir de hidratan entonces te ellas con daban, la sal. pero si no te pegaban un viaje, Sí, ¿entiendes? sí. Porque no son, ellos tienen su libertad. Ahí está. No son animales. Yo he vivido en verano, en las casas, por ejemplo, en Galicia tenían una estructura en la que entrabas en la casa, casas muy grandes, Ujú. con varios pisos. En la casa, el piso de abajo era el establo. Sí. Y te encontrabas con los cerdos, con las gallinas, con todo. Gallinas, con las vacas, Pasabas, con todo. subías las escaleras y saludabas, venía la vaca, etc. Sí. Y el calor que emitían daba calor era a la calefacción. cocina. La cocina se ponía encima. Y aquello era el horno. Sí, sí. Recuerdo que, por ejemplo, había muchos callejones y por la noche estabas a lo mejor cenando y entraban los murciélagos y cruzaban de un lado a otro. Sí, sí. Era No una pasaba convivencia. nada. Total. El murciélago iba a su canalillo, ¿no? Claro. Y pasaba, digo, hostia, ¿esto qué es? Una rata ambulante, y pasaba, cruzaba el camino. Era Sí. como un paso que tenía por allí. Lo mismo el lobo cuando ibas por el bosque, lo mismo las luciernas, ahora que he estado hace poco en Las Ribeira lechuzas, Sacra. los búhos, Las lechuzas, todos. los búhos, siempre Todo. divertidísimos, siempre recordaré yo que si quiero rodarlo eso, a ver si, porque es que cuando volvías del bosque se le llamaba por eso el pájaro del miedo, porque no era porque produjera miedo, No. es que se divertía produciendo miedo. Exacto. O sea, ibas caminando y de repente se movían unas hojas y veías unos ojos Unos así. que ojos quedaban grandes mirando, y te hacía- parece que se reía. Sí, sí. Una mueca de... ¡Oh, socorro! lo pasa. Entonces, claro, el animal convive contigo siempre que tú le des el espacio. El caballo igual. Todos. El caballo no lo puedes tampoco acariciar. No, ¿eh? no te deja. Ahora hay muchos vídeos tutoriales de verdaderos ganaderos que trabajan. Un asturiano muy divertido. Ve con la casina, dice, le enseña. Voy a ver dónde le puedo acariciar que le guste. Claro. Porque tiene Entonces que te van ser enseñando, esto le gusta, esto no le gusta. ¿eh? Entonces el animal decide, no es, Claro. no es un lacayo que lo tienes ahí encima, que lo vuelves loco. ¿Tú crees que un animal, como pasa en las ciudades, estás en una terraza y ve otro animal o ve una persona y se pone a ladrar histéricamente? Ya. Eso no es más que pánico. Ese Totalmente, animal está en es tensión. miedo. Porque ningún animal en los pueblos ladra, No. salvo que esté nervioso. O se porque, mueve mira, sigilosamente. yo cuando he escuchado en Galicia, Claro. en Meicende, Sí. cuando estuve ahí en Meicende, los perros, las vacas, todos nerviosísimos, o sea, todos los animales estaban, bueno, rebuznando, ladrando, tal. Algo iba a pasar, sí. Sí, sí, claro que iba a pasar, que a las 10 de la noche vino un terremoto. Claro, Ellos ya sí. lo sabían. Sí, mira, hay una cosa que además eso ya los sismólogos lo saben Mm. y lo han visto. Las vacas hacen un movimiento circular, casi a veces se reúnen en protección, se circulean si no están Sí. en establo, porque ellos captan, por la vibración de la tierra captan. Lo captan. Y Sí, los aullidos el animal te aullaban y avisa. querían salir. El animal te avisa. Pero claro, el animal que tenemos en la ciudad, No. le hemos negado eso ya, lo hemos es que ya capado. no saben No sabe, está desorientado. totalmente, no sabrían sobrevivir Ves ahora. un perro, un perro ahora, yo me veo con el sombrero, hay perros que salen corriendo, perros Sí. grandotes, porque sí es verdad que tienen como un icono, como un recuerdo de que el sombrero lo llevaban los mayorales que a veces repartían. Entonces el animal debe tener un recuerdo. Tener de eso. algún chip ahí Vale, recordatorio. pero no es un perro de esto no te lo hace, se No. ponen así un poco, te quedan mirando y la primera mirada ya sabe qué es, no sale corriendo como un tonto. Es decir, tienen pánico porque no son de verdad, no son la historia. No, ¿no? no, les estamos, bueno, les digo, El les gato estamos igual, al ser humano. el gato igual, el gato. Es independiente El total. gato es un animal que yo ahí en el hotel rural que tienen mis primos en Picos de Europa, en la parte castellana de mi familia, hay una familia de gatos que rodea la casa
y cuando tienen las crías vienen a enseñárselos a los... Sí, Entran y salen. Sí, te lo enseño y dice, ahora me voy, ¿eh? Porque el gato él es el dueño de la casa. Sí. O sea, es un lugarteniente de la casa. Sí, sí. Entonces se pone, hacen su función porque se liquidan las ratas, se liquidan también las palomas. Si tienes palomas o pájaros, se los cepillan todos. No digas, no tienes que matar a ninguno. No te preocupes, se los cepillan. Ellos te lo matan todo. Lo cepillan todo. Sí, hay uno muy bueno. Hay un gallego en estos vídeos de internet muy bien, que lo hace muy bien, Otero creo que se llama, que tiene unos cuervos medio maestrados muy divertidos y una perra loba y unos gatos, ¿no? Entonces los enseña cómo es el movimiento normal. El cuervo sale corriendo, luego él va con la bicicleta, el cuervo viene buscándolo, es decir, no los tiene en una jaula, no los tiene sometidos. También hay unos loritos, los loritos son súper simpáticos. Bueno, yo donde vivo... Tú tienes uno, ¿no? No, pero tengo un par de cuervos que deben ser pareja. Que vienen, planean y los veo cómo van a los árboles. Se llevan los huevos, intentan también llevarse algún pajarillo. Sí. Lo intentan también, pero van ahí. O sea, es buenísimo el vuelo que tienen. Pero es la naturaleza, es su vida. Sí, hombre, sí. Tú tienes que dejarlo, tú tienes que tener en cuenta que cuando entras cuando esa famosa investigadora... Es el ciclo de la vida. Sí, cuando la famosa investigadora de los simios, esa famosa investigadora de los gorilas, el código con el que se dirigió y se relacionó con los gorilas, que son muy territoriales, ¿no? Y pueden destrozarte. Bueno, es que ¿Cómo la admitieron fuerza? Cuando ella hace el gesto de sumisión de entrada? Totalmente. Y entonces el gorila reconoce, evidentemente él sabe, son inteligentes, sabe que es una persona, pero entonces la adopta como alguien suyo. Dice, bueno, viene en son de paz, me reconoce mi autoridad. Sí, porque tiene que agachar la mirada, poner las manos para no que me va a vea invadir. No es que te sometas a él, es que tú le respetas el territorio. Totalmente. Los animales son seres libres. Son seres libres, las ha creado la naturaleza, Dios o quien sea. Carlitos, nosotros no protegemos nuestro espacio. Claro. Pues ellos también. Claro, entonces quiere decir, tú tienes que respetarles el espacio. Tienes que respetarle que ellos cumplen una función. Y no ser invasivo con ellos, porque si no haces estas tonterías, como ha pasado ahora aquí con los jabalíes, de darles un trato descompensado, entonces favoreces unas especies que luego al final tienes que hacer una tara selectiva, evidentemente, porque ellos procrean unas condiciones, tienes que enseñarle, tú eres jabalí, vete al monte. Vete al monte, tú sabes crearte tu comida, no te preocupes que el jabalí sabe cada cosa. Pero no le lleves comida ahí al basurero, que te va a venir a la puerta de la entrada del asunto y no va a respetar el código, no te va a respetar como código. Dirá, bueno, pues ya que me pones... Porque además, en la jerarquía natural que la hay, el animal quiere que tú te comportes como ser humano. No como Cuando a mí me enseñaron, cuando un lobo, cuando un perro, cuando un mastín, cuando un perro fiero, cuando un caballo ve nervioso al dueño, se revuelve contra el dueño. Sí. Porque dice, vamos a ver, a ti no te han dado la inteligencia, como el capitán de un barco, ¿no? Se queda mirando, ¿y ahora qué hacemos? Que tú no sabes, entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo aquí? Entonces se vuelve en contra porque te llama inútil, ¿no? Sí, te patea, te vuelve inútil. Sí, Digo, sí. bueno, haz algo, ¿no? Claro. Con la cabeza, que para eso te la han dado, ¿no? Entonces él te proporciona el caballo, que sí, por ejemplo, hace una gran función. Ahora está haciendo muy buena función con los niños autistas, ¿no? Sí. Tiene una gran comunicación. Fíjate cómo capta él esa necesidad. Él reconoce el problema que existe en ese... Y entonces él se arropa al niño, ¿no? Sí. Lo protege y le enseña. Podrás poner a ese niño que él no le va a patear. No. El caballo es muy noble. También lo es el toro de Lidia, cuidado, ¿eh? También lo es. Que yo los he visto con los mayorales, impresionan. Sí, y cuando levantan las patas de las madres, mía, qué miedo. Tienes que ir con el mayoral, se te quedan mirando desde lejos, tío, sabiendo que como no corre más que tú, te va a pillar. Pero bueno, él ya capta por el olor, por todo, que no vas con tierra amiga. Pero lo ves con esa nobleza que tienen de decir, cuidado que aquí estoy yo, ¿no? Que aquí estoy yo, vamos a llevarlo A mí bien. me tienen que ver los caballos, que tengo que tener mucho carácter, porque es el único animal que me gustan, lógicamente, no les tengo miedo, pero en el momento que Pero se dejan montar. No. Ah, Yo claro. nunca lo he intentado tampoco. Pero Yo sí he montado, sí. Bueno, mentira, te he dicho una mentira. Monté una vez en Barruera y tenía que estar todo el rato dándole zanahorias para que no me mordiera. No, me enseñó mi amigo Mario. Porque giraba, mi primo Mario me enseñó que era, ahora lo he visto en Galicia, mi primo Mario es primo segundo, tercero de estas primas. Cuando iba a lo ver en la infancia, él se tiraba
del segundo piso Madre mía, ¡al qué caballo! Y el caballo se ponía. Veía muchas películas del oeste. Y me llevó a un campo que ahora está cubierto por la hojarasca, por eso que Sí. llamamos las corredoiras. Me llevó a un campo para que subiera el caballo. Digo, ahí, Sí. ahí me va a tirar el caballo, tal. No te preocupes. Digo, pero hay que ponerle, digo, no, a pelo, tienes que poner a pelo, te va a doler el culo, pero te va a Sí, doler el luego pelo. te pegas el Sí, culo sí, que le da, ¿eh? pero el caballo te venía a buscar ya. Pero Sí, era curioso, sí. él se ponía, era como de altura de un piso a otro, ¿no? Sí. Él se ponía, el caballo se ponía en acción y él decía, ahora, ¡pum! Sí, sí, sí. Bueno, también jugaba el caballo, hay que decirlo todo. No, el caballo tenía Se una lo- sincronía con él, Sí, pues se sí, mueve el coño, caballo, se pega vamos, un vamos, tortazo. claro. Pero como los indios, ¿no? De hecho, tiene una pinta de indio todavía él. Entonces, con su bigote largo y sus melenas y tal. Y entonces te enseña que esa relación con los animales tan bonita, que Sí. no es nada del animal urbano, ¿no? Que no sabemos nada. No, en absoluto. Y luego ya lo que resulta escandaloso es que tú recoges las cacas de un perro, pero no quieres limpiar a un abuelo, ¿no? Ay, ahí lo has dado. Pero mira, ¿qué te parece Esto es alucinante, claro. si nos vamos con este Apura Alma tan maravilloso? Y proseguir. Violines en la niebla, ¿no? Y con esta niebla de los animales que hemos dejado para que todo el mundo haga siempre hay un conciencia. violín. Cuando estás más perdido en la niebla, sí es verdad que esta canción se me ocurrió, la letra en Viena, que pude hacer el documental sobre Wittgenstein, la Viena de Wittgenstein, y esas noches en Viena, que me encontraba solo porque iba sin el equipo, pues siempre me imaginaba con un punto de luz que imaginaba un violín sonando en la niebla, ¿no? Y que años después, porque eso lo escribí años después, me salió esto de Violines en la niebla. Pues compañero, ¿no vamos a tomar ese gin tonic? Sí, pero con cuidado. Con cuidado, dosificación. yo conduciré con Que cuidado. ya el cuerpo no está para... para tanto mambo, como digo Chita. Pues aquí lo dejamos, amigos y bien. oyentes de Apura Alma. Volveremos. Volveremos la semana próxima. La semana próxima. Sí, estamos en pie todavía. Sí. La Hasta- naturaleza sabrá darnos Es muy dosificación. sabia la naturaleza. Aún hablan los violines, silbando en las esquinas, aquel vals del azar, con flores en la niebla y un rayo de esperanza, perfume a intimidad. Nos quedan las estrellas y un tiempo luminoso, mirando con amor a dos Le ha puesto almas más fuerza que buscan a estos violines. hermanarse sin desesperación. Sin desesperación nos vamos a ir, Carlitos, ¿eh? Violines en la Sí, pero niebla, volvemos siempre. aldeas de Somos el último esperanza. también que siempre. Aldeas de esperanzas. Aldeas de esperanza. Siempre la palabra esperanza es siempre clave, ¿no? Forma parte de la esencia del ser humano. Amigos y oyentes, mi compañero Carlos Villarrubia, este fenomenal final, como el mundo y como esta bella canción, como 3000 canciones que corren por el mundo de él. Espero que esta noche haya sido muy agradable para todos, para nosotros ha sido maravillosa y nos vemos la semana próxima. Adiós. Adiós, Carlitos. Adiós.